Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Mineke. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 20. SS Jenny, camino hacia la libertad. Lady Rosamine era su tercera ama y Jenny sabía que sería su última. Era una dama que parecía una encarnación de Mestionora, pero en realidad era la mensajera de Verdraos y Chaos Frie enviada para ellas, las pobres huérfanas del templo. Muchas noches rezaban mientras sus cuerpos eran pisoteados por hombres que buscaban flores, y sin embargo su futuro parecía oscuro y sin esperanza hasta la llegada de Lady Rosman. Mereces dedicarte como adoradora de Kunseal y Gran Matura, no como una flor. Esas palabras la salvaron. No solo eso, sino que trabajar al servicio de Lady Rosman hizo que Jenny se sintiera de nuevo un ser humano. Sus opiniones eran escuchadas con respeto. Le dieron su propia ropa, no los absurdos pétalos escasos para las flores, sino vestidos y abrigos de verdad para usar. Jenny incluso tenía su propio tiempo libre que le pertenecía. En lugar de arreglarse para la mirada de un hombre, podía practicar su danza o dedicarse a la escritura. Ciertamente no era la vida de ocio que solía tener con Lady Christine, pero en cierto modo era más rica. Más dura pero más gratificante. Así que Jenny buscó a Angriff y se ofreció como el arma de Lady Rosman contra el alto obispo, incluso si eso le costaba la vida. No era solo por razones loables como el agradecimiento a Lady Rosman, sino también por su enfado y resentimiento hacia el alto obispo. Jenny no habría abrazado esta última causa originalmente. Pero esos sentimientos surgieron en ella cuando, durante uno de sus informes para él, el alto obispo se lamentó de no haber pedido una parte mayor de los beneficios del negocio de Lady Rosman. Empezó a quejarse, diciendo que la riqueza se desperdiciaba en huérfanos sucios en lugar de compartirse entre los nobles de hábito azul como él. No solo Jenny, sino también otras grises empleadas por él, hervían de ira ante eso. Él había disfrutado de flores, miel y tela con prodigalidad durante toda su vida. Y aún así quería echar sus gruesas y sucias manos sobre las bendiciones que Lady Rosman daba a los huérfanos. Incluso después de dejar morir a flores cargadas de fruto, incluso después de ser sostenido por su sacrificio, ¿todavía no era suficiente para él? Asterisco imperdonable, después de recibir su misión de Lady Rosman, se reunió repetidamente con otras grises que servían al alto obispo, consultando con ellas fuera de su vista. Todas compartían su sentimiento: ya no queremos vivir así. Mantuvieron los ojos y oídos abiertos, sirviéndole sumisamente como si nada anduviera mal. Siempre había una o dos compañeras ofreciendo flores para dejar al alto obispo tan agotado que no se diera cuenta de que todos registraban sus habitaciones. La mayoría de sus pertenencias incriminatorias eran por corrupción menor, pero no lo suficiente incriminatorias. Todos sabían que el alto obispo era codicioso. Había acumulado riqueza por muchos medios, la doncella gris que ofrecía flores era su negocio más lucrativo. Necesitaban algo más para vencerle de forma definitiva. El primer día de invierno, el alto obispo regresó al templo de su confinamiento forzoso y Jenny le dio la bienvenida con informes. Era toda información de reserva que Lady Rosman preparó para interesarle pero que no tenía importancia, que el abuelo de Milady volvía a visitarla y traía regalos mientras hablaba mal del alto obispo, que sus aliados mercaderes venían a visitarla para recoger los productos del taller para vender, y que parecía que los beneficios de su taller crecían exponencialmente. Jenny minimizó a propósito el papel de la señorita Freida en el aumento de los beneficios que el alto obispo podría gastar, mientras exageraba la protección de la joven como consigliere de Lady Rosman. Esperaba que esto fuera suficiente para proteger a la joven que se alojaba en los aposentos de Lady Rosman. Por supuesto, el devorador de la señorita Freida también se mantuvo en secreto para el alto obispo. Una mente tan joven y brillante con tan alto valor ya era un objetivo de por sí. Si supieran que tenía el devorador, la señorita Freida estaría en peligro. El alto obispo obviamente no olvidó preguntar si había alguna debilidad que pudiera usarse contra Lady Rosman. La dama de Jenny, por supuesto, estaba preparada para este tipo de preguntas. Jenny había desviado esto anteriormente diciendo que aún no había ganado la suficiente confianza de la joven para que le confiara algo.
Esta vez fue diferente. Lady Roseminia había decidido que el alto obispo había esperado suficiente tiempo. Lady Rosman siente ansiedad en su corazón sobre si la primera esposa de su padre la aceptará o no. Cuando su madre biológica vivía, las esposas luchaban todas por el favor de su padre. Jo, por muy buena que sea con el dinero, sigue siendo una niña pequeña. Podríamos usar esto. Oh. Bien hecho, Jenny. Jenny bajó la cabeza mientras se arrodillaba. Sus ojos eran fríos mientras pensaba, qué mezquindad, un hombre adulto alegrándose al oír la ansiedad de una niña pequeña. Su compañera doncella gris la apartó cuando el alto obispo se bañó. Ha llegado otra carta, la mágica. Sí. Debido a su cambio de ama, Jenny casi se había olvidado de esto. Pero aproximadamente 1 o 2 veces por temporada, el alto obispo recibía cartas misteriosas como esta que no fallaban en alegrarle el humor. Esperaba esas cartas con tantas ansias que no les pegaba durante 1 semana o 2 después de recibirlas. La cara viciosa del viejo se suavizaba y leía las cartas con una sonrisa de adoración en sus labios. También tuvo un visitante después de la carta. Le trajeron algo al alto obispo. ¿Pudiste ver bien su cara? Su colega pareció apenada. No, el visitante era cauteloso. Llevaba una capucha que ocultaba su rostro, pero era un hombre por su complexión. Un sacerdote gris encargado del trabajo manual le dijo a Jenny que el objeto que trajo el visitante se guardaba en la habitación oculta del alto obispo. Tenían prohibido el acceso, excepto cuando el alto obispo les ordenaba limpiarla. Pero el gris echó un vistazo a ese equipaje en particular. Es una bolsa llena de cálices pequeños. Asterisco, alabados sean Greifechan y Verdraus. Todos los hábitos grises entendían lo importante que era el ritual de primavera tanto para los plebeyos como para los nobles. Puede que no entendieran mucho sobre magia, pero entendían lo posesivos que podían ser los nobles con el mana. Si había contenedores extra de mana introducidos de contrabando en el templo, era muy probable que el alto obispo estuviera haciendo algo muy prohibido. ¿Dónde está la carta en cuestión? En su armario habitual. Entonces necesitaba quedarse a pasar la noche y también tenía que tener contacto cercano con el alto obispo. Después de todo, él siempre llevaba la llave como collar. Cuando Lady Rosman había vuelto a casa por unos días, Jenny se preguntó cómo seducir al alto obispo para que la eligiera esa noche y no la enviaran lejos después de su informe. Su atractivo para él eran sus cualidades de dama, por lo que nunca antes lo había seducido a propósito. Resultó que sus preocupaciones eran infundadas. Ha pasado un tiempo desde que te convertiste en mi flor, Jenny. Sería un desperdicio no disfrutar de la noche antes de que esa mocosa Lindbergh regrese. Vantole era su aliado. Ese misterioso visitante también trajo una ofrenda del mejor alcohol de Arensbach, así que ella y sus compañeras doncellas grises lo incitaron a beber y brindar a su antojo. Entonces Jenny se preparó para la ofrenda de flor. Su señora la había apreciado tanto que Jenny pudo evitar esas noches dolorosas bajo ese pesado patán. Incluso ahora, Lady Rosman quería protegerla de que le plegaran sus pétalos. Pero para obtener su libertad, tenía que convertirse en flor una vez más. Jenny decidió apreciar el sentimiento de Lady Rosman, pero hizo lo que había que hacer. A diferencia de las miserables noches del pasado, estaba llena de esperanza. Si todo salía bien, sería la última vez que la pisotearían. Era medianoche cuando su amiga la despertó sacudiéndola. La habitación, antes tranquila, era un hervidero de actividad bajo la mirada del dios oscuro en el cielo. Jenny deslizó la llave del cuello del alto obispo y luego se dirigió de puntillas a su oficina para abrir el armario. Ni siquiera se molestó en ponerse la bata, la oficina estaba fría pero apenas lo notaba. Dentro estaba la carta. La leyó brevemente para asegurarse del contenido, y ciertamente tenía una petición bien redactada de la bendición de Flutrane. La caligrafía era hermosa, con un trazo firme poco habitual en una noble, y era increíble que quienquiera que escribiera esta carta favoreciera a alguien tan vil como el alto obispo. Jenny, también encontré otras cartas. Cartas oficiales que el alto obispo guarda. Gracias. El alto obispo tenía la costumbre de esconder cosas en varios lugares. Una práctica extraña y escalofriantemente infantil. Pero aparte de las cartas de la noble desconocida que Jenny tenía en la mano, nunca revisaba realmente sus otras colecciones.
A veces sospechaban que se había olvidado de la mayoría de sus tesoros. Te cubriremos, así que date prisa. Lleva estos objetos a Lady Roseman. Jenny asintió, intentó controlarse pero pudo sentir que sus ojos se ponían bajo el hechizo de Flutrane. Lo haré. Por favor, esperen un poco más. Seguramente Lady Roseman también la salvará a ustedes. Se secó los ojos y rápidamente regresó a su habitación en la oficina del director del orfanato y guardó las pruebas en una caja debajo de su cama. Jenny comprobó 2 veces que estuviera escondida antes de cerrar su puerta con llave. Su cuerpo se apoyó contra la puerta cerrada, casi desplomándose de alivio. Solo tenía que regresar a los aposentos del alto obispo antes de que despertara para que su misión tuviera éxito. Asterisco, puedo hacerlo. Estoy tan cerca. Asterisco se separó cansadamente de su puerta y se dirigió a salir de los aposentos del director del orfanato para la última parte de la noche. ¿Abrió la puerta, Jenny? Su corazón casi se paralizó en su pecho. Se giró rápidamente y luego soltó el aire que había contenido. Fue una desgracia que Jenny se encontrara con Fran, que caminaba hacia ella desde el pasillo. No debería estar durmiendo porque era el turno de Delia de vigilar la noche. Fran, ¿qué haces aquí? Tienes el pelo suelto. Jenny sabía que era vergonzoso, pero después de una noche ofreciendo flores con inmundicia, su vergüenza era inexistente. Y si los rumores sobre Fran y Marguerite eran ciertos, él debería entenderla más que la mayoría. Perdóneme por mi apariencia desagradable, se pasó los dedos por el cabello para arreglarlo. Ahora, si me disculpa. Fran la llamó de nuevo. Jenny, ¿sí? El joven sacerdote gris dudó antes de decir, no me gustan los riesgos que Nuestra Señora corre por usted, pero, que la bendición de Grefeichan y Verdraos la acompañe, ya que Lady Roseman cree que todos merecemos vivir una vida mejor. No informaría de esto al sumo sacerdote. Jenny apretó el puño, luchando contra las lágrimas de gratitud por segunda vez esa noche. Sí. Gracias, Fran. Muchísimas gracias. Sus puños se apretaron con determinación. No decepcionaré a Nuestra Señora. Regresó a los aposentos del alto obispo y se acostó junto al anciano dormido como si nunca se hubiera ido. A la mañana siguiente, Jenny dedicó la sonrisa más dulce al hombre que odiaba con todo su ser. Su humor se volvió más alegre que nunca. No notó lo que ella había hecho, ni que todo su séquito se había vuelto contra él. Puedes irte, Jenny. Continúa sirviéndome bien y vigilando a esa mocosa Lindbergh. Como desee, alto obispo. Mientras se iba, pudo ver que los ojos de sus compañeras ya no estaban vacíos y oscuros, sino llenos de esperanza por un futuro mejor. Lady Rosemine las salvaría a todas. Por primera vez, sonrió sinceramente mientras salía de los aposentos del alto obispo. Lady Rosemine cumplió su promesa solo unos días después. Incluso dio a Jenny el honor de guiar a los verdugos de la perdición del alto obispo directamente a su habitación. Jenny, ¿qué es todo esto? Su cara comenzó a hincharse, roja de ira, vergüenza y traición. Asterisco, si mi corazón no pertenecía a Lady Roseman antes, seguro que con este momento lo ha reclamado por completo. Jenny sonrió cruelmente al hombre que la había abusado a ella y a incontables otras. Dijo con su voz más dulce, este es el momento en que Eflorelume muestra sus espinas venenosas, para que nunca vuelvan a pisotearla. El patán fue arrastrado mientras gritaba por la traición. Fue música para los oídos de Jenny. Ella y sus excompañeras celebraron cuando regresaron al orfanato, derramando lágrimas de alegría y liberación. Nunca más sufrirían bajo el hermano de Chauciper. Fin del capítulo 20. Bonito para un personaje terciario. Capítulo 21. Florencia, la lucha por la corona. Cuando Leidenschaft alzó su lanza para guiar la vida a crecer hasta alcanzar el vasto cielo, el trueno de Verdrena golpeó Ehrenfest. Los Ordosnelli volaron a través de la capital, portando noticias de la diosa del agua venenosa en la familia Lindbergh. Intentó envenenar al heredero de la casa y al primer nieto de Lindbergh, trayendo el caos al hogar bajo el mando de Chauciper. Florencia se había preguntado qué estaba pensando Elvira, provocando a la señora Verónica de esa manera. Era de conocimiento público lo que esas mujeres que Verónica forzaba en muchas casas importantes hacían,
pero difundirlo tan abiertamente para avergonzar a Chauciper era demasiado imprudente. Florencia, con el consejo de Leverett, intentó persuadir suavemente a Elvira para que diera marcha atrás, pero su amiga no hizo caso a su súplica. La tensión alcanzó su punto máximo en el banquete de atadura estelar en el palacio. Verónica había exigido audazmente que Elvira asumiera la responsabilidad por los ordonans descarriados que mancillaban la reputación de Trudeliede. Justo cuando el corazón de Florencia temblaba de miedo por Elvira, Justus apareció de la nada para entregar montones de pruebas directamente en la mano de Sylvester. Bajo las severas miradas de muchos nobles importantes de Ehrenfest, Sylvester dictó su sentencia. Trudeliede sería detenida y castigada según sus crímenes. Lady Verónica protestó, pero parecía que las pruebas eran sólidas y estaban en público ante muchos ojos. Esa fue la primera derrota de Verónica. Florencia estaba un poco agradecida, pero Elvira había acorralado a Sylvester para que tomara una decisión aquí y allá, sin darle opción ni retirada. Florencia sintió indignación hacia los Lindbergh por tratar así a su esposo. El matrimonio de Karstedt con Trudeliede ocurrió unos años después de que nosotros nos casáramos. Ella era en realidad candidata para ser mi segunda esposa, confesó Sylvester. Mi madre quería que me casara con ella al llegar a la edad adulto y luego la relegara después de casarme con una novia de Arensbach. Me negué, así que se la pasaron a Karstedt, después de saber lo que había hecho y lo que intentó hacer a los hijos de Karstedt. Si Sylvester no castigaba a Trudeliede públicamente, su estrecha relación con Karstedt se vería dañada y la propia Florencia podría perder el apoyo de Elvira. Se sintió incómoda por todo lo que había sucedido y empeoró por el creciente acoso de Lady Verónica. Su suegra no podía atacar fácilmente a Elvira, ni podía alcanzar a Ferdinand en el templo para desahogar su ira, pero Florencia era su nuera. Sylvester intentó mediar, pero Lady Verónica la colmó de insultos y se burló de ella con su control sobre Wilfrid. Fue Elvira quien salió ganando al desterrar a la diosa del agua venenosa de su hogar, pero Florencia fue quien soportó la peor parte. Florencia estaba descontenta, pero este era el juicio de su Glücklitat para soportar. Luego, en otoño, mientras Florencia seguía lamentando el cautiverio de su hijo en manos de Verónica, se corrió la voz de que Elvira pronto tendría una hija. La hija de la difunta tercera esposa, criada entre plebeyos, regresaría a la familia Lindbergh como hija de Elvira tras el bautismo. Una niña criada por plebeyos será bautizada como hija de Elvira. Florencia no pudo evitar sentir lástima por su amiga. Habría estado bien si la niña fuera bautizada como sin madre. Leverett negó con la cabeza. Elvira no podía negarse razonablemente. Usó la historia de la niña como prueba para desterrar a Trudeliede y expuso el defecto de esta niña sin bautizar por haber sido criada por plebeyos. Como la niña está en el templo bajo el patrocinio del señor Ferdinand, su reputación empeoraría aún más si la bautizaran como sin madre. Elvira necesitaría asumir la responsabilidad y presentarse en el bautismo de la niña como su madre para reducir el daño. ¿Así que era una reparación para la niña? La difunta tercera esposa, Rosemary, era la amada del señor Karstedt, así que él debió haber presionado a Elvira. Ciertamente, a diferencia de Sylvester, que amaba a Florencia, Karstedt no favorecía a su diosa de la luz. Elvira era una dama noble modelo que era respetada, pero no amada, por su dios oscuro. Esta niña es también la primera y única nieta del señor Bonifatius, informó Leverett con una sonrisa inquieta. No hay manera de que el señor Bonifatius permita que su preciosa nieta sea una niña sin madre, negó con la cabeza. Podría incluso adoptar a la niña solo para elevarla de estatus. Florencia no podía ignorar esa posibilidad, la conoce desde hace menos de una temporada, pero ¿se ha encaprichado tanto de ella? Igual que el amor del dios de la oscuridad por Mestionora fue suficiente para darle su color noble a su cabello, la expresión de Leverett se volvió seria. La difunta tercera esposa del señor Karstedt era famosa por ser una Eflorelume muy encantadora. Tuvo muchos admiradores entre los jóvenes caballeros antes de aceptar el cortejo del señor Karstedt. Florencia estaba preocupada. En la siguiente reunión social, tanteó suavemente a Elvira, intentando mostrar de nuevo a su amiga su preocupación. Sin embargo, cuando Florencia intentó ofrecer su apoyo a Elvira por no ayudar a la niña no bautizada que no era de su sangre, la siempre presente sonrisa noble de Elvira no vaciló. Yo seré su Wiegenmilch. No importa de qué cuna de Geduld haya salido. Una respuesta ejemplar como siempre, sin ninguna grieta que explotar.
Florencia escuchó y no prestó atención a la niña que Elvira tenía que acoger. No sería un peligro para sus hijos siempre que el señor Bonifatius no adoptara a la niña. La propia Elvira no parecía tener intención de hablar de la niña y era inapropiado indagar más porque no estaba bautizada. Sin embargo, era muy problemático que Elvira tuviera plena intención de usar su reciente victoria sobre Verónica para intensificar sus esfuerzos por fortalecer la facción y alejar a los neutrales de la facción Verónica. Florencia intentó parar a Elvira, que estaba abrumada por las bendiciones de Brenwarme y Verdraus. Le pidió que lo reconsiderara, pero Elvira no hizo caso de nuevo a sus súplicas. Tregarnur no podría haber tejido los hilos con mayor destreza. Los hilos están alineados para que actúen Verdraus y Chaos Flie, dijo Elvira. Pero los que soportaban la peor parte de la ira de Verónica eran Florencia y Sylvester. Así que cuando se mencionó la gran inauguración del restaurante de la familia Lindbergh, Florencia aprovechó la oportunidad para protestar. Ni siquiera dio a Elvira la oportunidad de invitarla, alegando que la salud de Melchior no había sido la mejor últimamente y que deseaba cuidar más a su hijo. Elvira no insistió en el asunto, y Florencia se preguntó por qué la normalmente perspicaz Elvira no entendía las implicaciones de la distancia. ¿Acaso no entendía el golpe que suponía que Florencia, como primera dama de Ehrenfest, no honrara el restaurante con su presencia? Parecía como si Elvira hubiera perdido la protección de Dulcetze. En invierno, el Romulus Ristorante se había convertido en la tendencia más de moda en Ehrenfest, incluso sin la asistencia de la familia archiducal. Era un arma que Elvira blandía con alegría en la cara de Lady Verónica. Leverett, que fue invitado con su esposa, le dijo a Florencia que había sido un error poner excusas para no ser invitado. El exclusivo establecimiento de comidas dominaba ahora la conversación de la alta sociedad. Con comida novedosa, presentaciones entretenidas y un establecimiento lujoso, no había nada que criticar de Romulus Ristorante. Florencia se arrepintió. Sin embargo, como primera dama de Ehrenfest, no podía simplemente pedir que la invitaran. No era tan descarada como Verónica, que exigió ser invitada y fue repetidamente rechazada. Sin embargo, Elvira no pidió a Florencia que viniera a cenar a Romulus Ristorante. Sylvester tampoco fue invitado por Karstedt. Seguramente el éxito sin precedentes no habría envalentonado a los Lindbergh para ignorar a la pareja archiducal. Florencia intentó entender las intenciones de los Lindbergh con este movimiento. Leverett había sido invitado, por lo que tenía derecho a recomendar a un nuevo invitado. Pero sería demasiado vergonzoso para Florencia que su erudito la invitara cuando Elvira, la propietaria del establecimiento, era su amiga. Sin embargo, incluso cuando los círculos sociales invernales estaban en pleno apogeo, Elvira no mencionó la invitación. Más bien, fuera de la socialización mínima, Elvira apenas estaba presente. Los Leisegang se descontrolaban, provocando a Lady Verónica por el restaurante y sus legendarias recetas. Prácticamente se regodeaban, diciendo que la cocina de Arensbach era ahora inferior a las delicias ofrecidas por el Romulus Ristorante. Esto empeoró el humor de Chaosipere e hizo que el ambiente en el castillo fuera muy tenso. Hasta el punto de que los seguidores más leales de Verónica contenían la respiración. Los neutrales observaban todo de cerca. Llegó una avalancha de solicitudes al castillo para posponer o incluso cancelar compromisos, ya que la marea estaba cambiando claramente. Lentamente comenzaban a acudir a la facción Florencia, si es que se podía seguir llamando así. A medida que el invierno se profundizaba, Florencia decidió contactar con su amiga tras mucho debate. Había muchos asuntos que discutir: la invitación al restaurante, el cambio de facciones y la posición en la que las acciones autónomas de Elvira la habían puesto. Sin embargo, Tregarnur fue cruel con ella. Antes de que Florencia pudiera enviar una invitación, se corrió la voz de que el señor Bonifatius había capturado y encarcelado al alto obispo a instancias de Elvira. Precisamente la tarde de su captura, Verónica se descontroló. Verónica estaba tan enfurecida que invadió el tiempo privado de Sylvester y Florencia en su oficina para expresar sus quejas. Sylvester apenas había terminado de contar a Florencia lo sucedido cuando su madre irrumpió en la habitación. ¿Cómo pudieron hacerle esto a mi hermano pequeño? ¿Cómo se atreven? ¿Qué les da el derecho? Sylvester se encogió ante la ira de su madre. Madre, Bonifatius no solo es un candidato a archiduque de alto rango, sino también miembro de la Orden de Caballeros. Tiene la autoridad para hacerlo, y por muy salvaje que sea mi tío, imagino que no haría esto sin una buena razón.
Incluso bajo el velo, Florencia podía ver el rostro de Verónica enrojecido de ira. ¿Bajo qué fundamentos? Los eruditos ni siquiera han informado de nada, y sin embargo dicen que ha cometido un crimen. Asterisco A, esto llevará un rato, pensó Florencia y dio un sorbo a su té. Tardó media campana en que Verónica se calmara lo suficiente para irse, y solo después de que Sylvester dijera que convocaría a Bonifatius y Elvira para interrogarlos. Su esposo se desplomó en cuanto se quedaron solos. Espero que Elvira y mi tío sepan lo que hacen, gimió Sylvester, rascándose la nuca. Si no tienen una razón suficiente, las repercusiones de esto podrían alcanzar proporciones épicas. Florencia tomó su otra mano entre las suyas. ¿Debería reunirme con Elvira antes de tu convocatoria? Quizás podría obtener más información sobre esta situación que ayudara antes de tu interrogatorio. Asterisco, y de todas formas pensaba reunirme con ella. Esto me dará una excusa, con otro asunto más en la pila de cosas que discutir. ¿Podrías? Sería de gran ayuda. Sylvester le dio un ligero beso en la mejilla. Les enviaré una citación para que se reúnan dentro de 4 días. Asegúrate de ver a Elvira antes de entonces. También hablaré con Karstedt cuando regrese de sus vacaciones mañana. Florencia hizo que su asistente enviara una invitación urgente a Elvira de inmediato, programada para 2 días después. Elvira aceptó la invitación de inmediato, aunque era poco probable que pudiera negarse ya que era de la primera dama. Las dos se reunieron para tomar el té en una de las salas de recibimiento de Florencia. Gracias por asistir con tan poca antelación, Elvira. Por supuesto. Tenemos mucho de qué hablar, así que me alegró recibir tu invitación. En contraste con la palidez de Florencia por el estrés de Verónica de los últimos días, Elvira se veía radiante, llena de propósito. No era el aspecto de alguien que iba a ser interrogada por el Auberenfest y probablemente castigada por Verónica a través de él. Asterisco, que ve Elvira que yo no veo. Que le da esa confianza en esta situación. Asterisco, empezaron sirviendo dulces y discutiendo algunos de los temas más ligeros para la conversación trivial. Elvira había traído un dulce llamado pastel de libra con miel, un nuevo confite con un delicado sabor dulce. Esto llevó a Florencia a discutir el asunto del restaurante que le había estado molestando en el fondo de la mente. ¿Este pastel de libra se sirve también en el Romulus restaurante del que tanto he oído hablar? Elvira sonrió suavemente. En realidad, es uno de los postres más sencillos creados por mi hija. El pastel de libra es un dulce que viene en muchos sabores. Los que se sirven en Rómulo son más complejos. Solo en esa afirmación había tanto que procesar. Asterisco, el pastel de libra está a años luz de cualquier pastelería que haya probado, incluso en la soberanía. ¿Era el postre más sencillo? ¿Había variaciones del plato? Y lo había creado la hija sin bautizar de Elvira. Asterisco, si solo un postre es así, una tendencia tan poderosa, no puedo imaginar el impacto de las otras recetas. No es de extrañar que Verónica estuviera tan indignada por esto. Asterisco, Florencia estaba tambaleándose por las implicaciones, pero se obligó a contener sus emociones. He estado esperando a recibir una invitación tuya. Oigo tantas cosas buenas que la espero con ansias. Elvira sonrió y luego respondió sin dudar, también espero con ansias que los hilos de Dregarnur se entrelacen adecuadamente. La taza en su mano tintineó un poco contra el platillo. Florencia se recompuso rápidamente mientras digería la respuesta de Elvira a su petición casi descarada. Se preguntó si había oído mal a Elvira. Su querida amiga confiable, que era casi como una hermana mayor, no podía haber exigido que se hiciera algo con respecto a Verónica antes de cumplir la petición de Florencia, ¿verdad? Florencia sabía que Elvira se había sentido recientemente envalentonada por Angriff y Verdraos. Era por lo que había estado provocando a Lady Verónica e incluso había obligado a Sylvester a tomar la decisión en público el verano pasado. Sin embargo, Florencia esperaba que su amistad significara algo para Elvira y que no exigiera algo tan escandaloso. Cambiaron el té y los asistentes levantaron una barrera de insonorización. Bajo la protección de Ordosnelli, Florencia se atrevió a decir, Elvira, seguramente sabes que Chaucifer me retiene la corona y que me han privado de mi papel de Wilhelmich. A Florencia no le gustaba exponer su vulnerabilidad, pero sentía que había que recordarle a Elvira porque sus hilos estaban enredados y eran inapropiados.
La corona de una diosa de la luz se la otorga su dios oscuro en el matrimonio, declaró Elvira mientras dejaba su taza de té. Sus normalmente amables ojos se volvieron severos. Chauciper solo la retiene porque tu dios oscuro es quien la envalentona. No puedes culpar solo a tu suegra, Florencia. Elvira. Elvira dejó escapar un suspiro de desolación. Me he estado preguntando, ¿por qué todos los que rodean a Lauberenfest tienden a ignorar a Analtung y se dejan vendar los ojos por Verbergen? Ya sea tu corona o tu hijo, quien permitió que te los arrebataran no es otro que tu esposo, que obedece las exigencias de Lady Verónica. Elvira, has dicho demasiado. Florencia apretó el puño. Mi esposo es el Lauberenfest, y la última vez que lo comprobé, ser el dios más alto del cielo no justifica sus defectos. No deberían ignorarse, interrumpió Elvira con brusquedad. Si acaso, quienes se sientan en el trono más alto deberían estar sujetos a más escrutinio que nadie. Asterisco, perdón. Asterisco, Elvira, por tu bien, espero que no olvides tu lugar. La voz de Florencia estaba inquietantemente tranquila, pero la ira era palpable. Otro suspiro de desolación escapó de los labios de Elvira, aparentemente sin verse afectada por haber conseguido enfadar a la normalmente serena Florencia. Conozco muy bien mi lugar, Lady Florencia. Qué irónico que digas eso, considerando que cada uno de ustedes en la familia archiducal parece haberlo olvidado. Sonrió, vistiendo la elegancia noble como una armadura. Florencia se tensó. ¿Por qué Elvira hacía la misma sonrisa elegante que cuando condenó a Trudeliede delante de Verónica? Pero quizás no debería culparte demasiado, Lady Florencia. Incluso el señor Ferdinand, a quien tanto respeto, no puede escapar a la misma debilidad. Todos quieren proteger a nuestro pobre archiduque y tratar su ignorancia como si debiera ser perdonada pase lo que pase. Elvira usó sus palabras para cortar más afilado que cualquier hoja. Vaya, aunque mi tierra natal y varias provincias que te apoyan se ven privadas de su parte de la bendición de Flutrane, parece que a tu Geduld se le da una parte que debería haber sido nuestra. Bajo los auspicios de Lauberenfest, nada menos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal como si el propio Schnees tuviera tomado a Florencia rehén en su implacable frío. ¿Cómo sabía Elvira lo de los cálices de Frembeltag? De repente, la ira de Elvira cobraba mucho sentido. Y no solo eso, continuó Elvira con frialdad, el alto obispo que el Lauberenfest protege a petición de su madre se siente tan audaz como para compartir la gracia de Flutrane también con Arensbach. Florencia, dime. ¿Qué se supone que debo pensar de esto? Me pregunto. ¿Y qué hay de los Leisegang, a los que he estado trabajando tan duro para suprimir? Elvira bebió tranquilamente su té mientras esperaba una respuesta. Florencia tembló. ¿Por eso capturaron al alto obispo? Elvira sonrió en silencio en señal de asentimiento. Elvira, no sabía lo de los cálices de Arensbach, créeme. En cuanto a Frembeltag, fue una decisión que Sylvester tomó sin mí. Si Aldencel hubiera enviado pruebas de su difícil situación, quizás, los eruditos del castillo las habrían enterrado como Verbergen a petición de Verónica, como han hecho durante años, ¿no? Los ojos de Elvira se endurecieron. No. Esta vez tenemos una audiencia pública con el Lauberenfest para retirar el velo. Así podremos presentar no solo los registros de Aldencel, sino también los registros del interior del templo. La mala gestión del mana ha durado demasiado, y ahora empeora aún más al recurrir al exterior de nuestra Geduld. Florencia sintió que su corazón se llenaba de ansiedad. ¿Podría ser realmente este el día en que Regarnur dictara que sus hilos comenzaran a desenredarse? ¿Qué quieres que haga?, dijo Florencia con voz queda. El miedo en ella debía ser aparente porque la expresión de Elvira se suavizó. Florencia, tras años de amistad, no deseo condenarte. Sin embargo, ya no puedo mimarte. Tampoco se debe mimar al archiduque. Te traigo esto como Analtung, pidiéndote que recuperes tu corona y restablezcas el orden. Si no lo haces, entonces tendré que ser Hebotornung y sacar a la luz los cálices tanto de Arensbach como de Frembeltag. ¿No hay otra manera? Me temo que no. Esa misma noche, antes de que Sylvester pudiera desatarle el cabello, Florencia le pidió que hablaran sobre lo ocurrido en su fiesta de té con Elvira. Sylvester gimió antes de preguntar si podía al menos recostar la cabeza en su regazo para relajarse.
No, Sylvester, no quiero arriesgarme a que Schlaftraum te adormezca, le dijo, acariciándole la mejilla. Esto es importante. Quiero que prestes atención. Como un niño caprichoso, su esposo al fin enderezó su postura, cruzando los brazos mientras se enfurruñaba. Bien, ¿qué quiere Elvira esta vez? ¿Conseguiste que diera marcha atrás? Madre está furiosa. En 2 días tenemos que dictar veredicto para el tío Besewanst, y mi otro tío lo ha estado mirando como un león babeante listo para abalanzarse. Oh, eso es por su nieta. Estoy realmente en un aprieto. Madre quiere que el tío Besewanst sobreviva de alguna manera al proceso, pero Bonifatius obviamente está pensando en, accidentalmente, hacer que maten a mi tío si lo intento. Si no, haría que mi tío sufriera por la ofensa contra su preciosa nieta. Sylvester negó con la cabeza con exasperación. No estoy seguro de cómo puede mi tío sobrevivir a esto, ni de qué hacer para apaciguar a mi madre. Asterisco madre esto, madre aquello, quizás sea por las palabras de Elvira, pero estoy harta de oírlo. Aún así, por lo que dijo Sylvester, sonaba como si el crimen que hubiera cometido el alto obispo no importara en el gran esquema de las cosas. El señor Bonifatius no lo dejaría vivir, y por muy valioso que fuera para Verónica, seguía siendo un mero sacerdote, no un noble. No podía castigar a Bonifatius, un candidato a archiduque. Florencia inhaló profundamente. Elvira me dijo la herejía contra Hebotornung que cometió tu tío materno. Sylvester se animó ante eso, difamó a la hija de Karstedt otra vez. Sigue sin bautizar, así que podría simplemente multar a mi tío por eso. Florencia sonrió al tener que decepcionarlo. No, es mucho peor. El alto obispo aceptó la petición de Arensbach de que se llenaran sus cálices. Los introdujo de contrabando en el templo sin tu permiso, murmuró Florencia suavemente pero con la claridad suficiente para que Sylvester oyera. Su esposo palideció. ¿Arensbach? ¿Lo sabe madre? ¿La que pidió, podría ser mi hermana Georgine? Tartamudeó. Eso es un delito grave. Es incluso peor ya que mi madre aprobará lo que hizo mi tío porque estamos bajo el asilo de Arensbach. Aún así, yo no lo permití, y Elvira lo sabe, no puedo juzgarlo más que como un crimen digno de ejecución. Sí, es cierto. Florencia, pero el problema no termina con que yo ejecute a Besewanst. Los Leisegang se amotinarían si supieran que se desviaba mana a Arensbach. Exigirían todo tipo de cosas. Tenemos que convencer a Elvira de que detenga esto, de que lo haga en silencio. Simplemente haré que despojen a mi tío de su estatus de alto obispo y lo enviaré a retirarse para apaciguar a madre y mantenerlo en secreto. Tenemos que evitar que esto escale. Florencia estaba decepcionada de que su principal preocupación pareciera ser apaciguar a su madre, pero ¿qué podía decir? No puedes, Florencia negó con la cabeza. Elvira también se enteró de que Frembeltag nos pedía cálices. Los ojos de Sylvester se abrieron de par en par por el impacto. ¿Cómo pudo saberlo? En el templo solo lo sabe Ferdinand. No tengo idea, Florencia miró hacia abajo. Quizás tu hermano bajó la guardia y se le escapó a la hija de Elvira. Sugirió con amargura. De cualquier manera, Elvira lo sabe. Está furiosa porque a su Geduld se le priva de mana mientras a Frembeltag y Arensbach se les da lo que debería ser suyo, otra vez con esto. Sodastor puso los ojos en blanco. Nos está amenazando por algo sin pruebas. Sylvester, exclamó Florencia. Tienes que entender nuestra posición. Elvira ha perdido la bendición de Dulcetzen, tienes que actuar ahora, sin importar cuánto puedas enfadar a Lady Verónica. Pero todavía dudaba, así que Florencia se lo dejó claro: si te niegas a defender Hebotornung, perderé el apoyo de Elvira y los Leisegang que forman parte de la facción Florencia. Ya estoy sin corona porque tu madre se aferra obstinadamente al poder. Si pierdo el poco apoyo que tengo, entonces solo puedo encomendarme de nuevo al cálido abrazo de mi Geduld haciendo que nuestras estrellas vinculadas se separen. Sylvester la miró conmocionado. Era como si ya no reconociera a la Florencia que tenía delante. ¿Elvira, te ha presionado hasta este punto? No es solo Elvira, admitió Florencia con amargura. Tu madre, quizás todo el ducado me ha arrinconado. Sylvester, soy tu diosa de la luz y sin embargo he vivido apenas sin corona. También soy una madre privada de ser Wiegenmilch para mi primogénito, ¿que soy para ti? ¿En serio?
A Sylvester no se le permitió tocar un solo cabello de ella esa noche. En cambio, le suplicó toda la noche, pidiéndole que le diera una oportunidad de arreglar las cosas para ella antes de que llegara el divorcio. Florencia esperaba que esta vez cumpliera sus promesas. Ya había roto demasiadas. Al día siguiente, Florencia reunió a su séquito para una reunión. Habían estado preocupados. Aunque no sabían lo que había sucedido el día anterior, sus retenedores vieron lo angustiada que estaba. Lady Florencia, esperamos sus instrucciones. ¿Actuamos contra Elvira? ¿Presionamos a Lady Veronica? Por favor, denos sus órdenes, preguntó Lebrecht mientras se arrodillaba. Florencia respiró hondo, sintiendo un momento de vacilación. Pero entonces pensó en Wilfrid, el bebé que le había sido robado tan pronto como fue destetado. Endureció su corazón, actuamos contra Lady Veronica. Una oleada de alivio la invadió. Como si una parte de ella hubiera querido decir esas palabras desde siempre. Una oleada de conmoción recorrió su séquito, contra ella, así que esta vez empuñaremos a Angriff y no a Dulcetzen. El ceño de Leverecht se frunció. Milady, ¿tiene Elvira pruebas que respalden sus afirmaciones como hizo con Trudeliede? Por ahora me reservaré los detalles, pero, sí, las tiene. Puede que no sea suficiente para derrocar a Verónica, pero al menos podría librarnos del alto obispo y asestar un golpe. Y en el apogeo de los círculos sociales. Dregarnur está de nuestra parte. Leverecht asintió. ¿Y qué hay del archiduque? Asterisco ¿qué hay de él? Quiso decirlo en voz alta pero se contuvo. Una pequeña parte de su corazón quería tener fe en que no la decepcionaría, pero Elvira tenía razón. Florencia necesitaba participar en las cosas para asegurarse de que fueran en la dirección correcta. Que la elección correcta fuera la única opción para su tímido esposo. Le he contado mis sentimientos sobre el asunto. Lo apoyaré para que pueda atender la llamada de Hebotornung. Les pido que todos actúen teniendo eso en cuenta. Un destello de esperanza pareció brillar en los ojos de sus retenedores, lo que le pinchó la conciencia. Asterisco ¿acaso tuve que luchar para que tuvieran más fe en mí, o más bien, ¿cuándo fue la última vez que luché por algo? Después de que se llevaran a Wilfrid, he vivido sin vivir realmente. Quizás este ajuste de cuentas me ha sacado finalmente del estupor de Schlaftraum. Me gustaría pensar que sí, pero es demasiado pronto para tener esperanza real. Ordenó a su séquito que se moviera rápidamente entre sus asociados para preparar el escenario para el interrogatorio del día siguiente. En las siguientes campanadas, no solo los Leisegan del lado de Elvira, sino también los antiguos nobles de Frenveltag y los neutrales, sabrían de la traición del alto obispo al tratar con Arensbach. Florencia encargó a Lebrecht que contactara con el erudito de Ferdinand para obtener cualquier prueba que pudiera tener en el templo que Elvira y Bonifatius no tuvieran, y para advertir a Ferdinand que estuviera preparado para presentarla. También pidió a Lebrecht que informara a Elvira de sus movimientos a través de su esposa. Si fuera seguro, Florencia quería moverse por los círculos sociales ella misma. Pero sabía que en el momento en que pusiera un pie en cualquier sala de fiestas de té, Verónica estaría allí para antagonizarla con su malicia. No serviría de nada enfrentarse a ella prematuramente y potencialmente acobardarse bajo la presión. En cambio, se ocupó de los dos pequeños que aún estaban a su cuidado, aumentando la seguridad a su alrededor por si acaso su abuela hacía algo imprudente. Y luego esperó. Asterisco esperemos que mi amiga pueda confiar en mí solo esta vez y que oculte la insensatez que mi esposo cometió con mi Geduld bajo el velo de Berbergen a cambio de mis esfuerzos. Al día siguiente, Florencia se preparó para el interrogatorio vistiendo el mejor atuendo de invierno que había usado en mucho tiempo. Normalmente se vestía de manera discreta para evitar enfadar a Verónica, que siempre quería ser el centro de atención. Pero no hoy. Su vestido era de un rojo intenso que enfatizaba su piel clara. Estaba tachonado de piedras preciosas y tenía bordados de sus flores favoritas con ricos hilos dorados. El borde del vestido estaba adornado con un pelaje plateado importado de Klassenberg en lugar de los simples volantes de costumbre. Sin mencionar que su escote era bajo, mostrando su piedra de compromiso. Cuando Sylvester vino a recogerla para escoltarla, su mandíbula cayó como si lo hubiera golpeado el trueno de Verdrena. Luego su mirada se volvió tan cálida como el calor de Brenguarme, como si quisiera desatarle el cabello en ese instante. Asterisco no me miraba así,
desde antes de que nuestros hilos se ataran su corazón se aceleró por primera vez en mucho tiempo, y Florencia sintió la satisfacción de cumplir un objetivo. Su asistente le había recordado la noche anterior un hecho crucial: la belleza de una mujer puede ser tanto un arma como una armadura. Si Sylvester iba a tener dificultades para elegir entre hacer lo correcto por Florencia y el ducado frente a escuchar a su Chauciper de madre, ¿por qué no hacer que elegir a Florencia fuera una opción mucho más atractiva? Se dirigieron a la gran sala de audiencias que los asistentes de Florencia habían preparado, donde todos esperaban su llegada. Al lado izquierdo de la sala había mesas para que los eruditos tomaran notas. No solo estaban los eruditos del castillo en el bolsillo de Verónica, sino también eruditos provinciales y gente de la facción Florencia. A la derecha había asientos para aquellos que deseaban presenciar el interrogatorio y asegurar la imparcialidad. Florencia pudo ver al Jeep Haldansdale y al Jeep Lasgang entre los sentados a pesar de la poca antelación. Probablemente sería más correcto decir que estaban allí para asegurarse de que Sylvester no pudiera ser más que imparcial o de lo contrario. De hecho, cada asiento en el lado derecho de la sala de audiencias estaba lleno de nobles de todas las facciones. Todos querían conocer el resultado de este juicio. En la parte trasera, en la sección más prominente de la sala, estaba la mesa donde se sentarían el Lauberenfest y la primera dama. ¿Y Verónica? Le dieron un asiento en una mesa aparte. Seguía siendo prominente, pero no era el asiento junto al archiduque. Sylvester y Florencia entraron en la sala por la parte trasera. Su esposo la escoltó hasta su silla antes de sentarse él. Florencia sintió las miradas de los nobles Leisegang sobre ella y la nueva disposición de los asientos. Sus evidentes asentimientos de aprobación sin duda dejaron a Verónica furiosa. En el centro de la sala estaban las dos partes principales implicadas. De un lado estaba el alto obispo, de aspecto desaliñado y furioso. Estaba esposado con un caballero a cada lado. El hombre de mediana edad parecía querer reprender a Sylvester en el acto, pero se contuvo por el público. Del otro lado estaban Bonifatius, Elvira y Ferdinand. El trío estaba tranquilo y resuelto, sus asistentes detrás de ellos sosteniendo cajas de madera que se suponía eran las pruebas. Bueno, Elvira y Ferdinand eran los que parecían tranquilos. El señor Bonifatius parecía tan engreído como un lobesnil que atrapa a su presa entre los dientes. Era evidente que el excomandante de caballeros había estado luchando con Dulcetzen para echarle el guante al alto obispo. Antes de que Sylvester pudiera hablar para comenzar la reunión, Verónica habló, su voz digna y clara como si ella fuera Hebotornung en la habitación en lugar de la Chauciper que más de la mitad de la sala pensaba que era. Me duele el corazón pensar que mi buen y trabajador hermano ha sido repetidamente acusado falsamente de crímenes. ¿No será debido a las rabietas de una simple niña antes del bautismo por sus humildes orígenes? ¿Debemos molestar a Lauberenfest y causar estragos en el ducado por un asunto tan insignificante? Florencia sabía que Verónica había visitado a su hermano en prisión. Parecía que el alto obispo no le había contado lo de los cálices de Arensbach para Georgine. O quizás el hombre no sabía todo por lo que estaba encarcelado. Muy probablemente esto último. El señor Bonifatius no era el tipo de hombre que se explica delante de los criminales. Lady Doranica, Sylvester tuvo que dirigirse a su madre formalmente en público como archiduque. Desgraciadamente, el asunto que se me ha presentado es de naturaleza grave. No es insignificante en absoluto. Verónica fulminó con la mirada a Sylvester pero se contuvo. No podía reprender abiertamente a su hijo delante de los Leisegang y debilitar su autoridad como archiduque. Muy bien, veámoslo. Ferdinand, si eres tan amable, llamó Sylvester a su hermanastro. El señor Ferdinand comenzó a presentar las pruebas, ya que era un asunto de corrupción en el templo. Recibir sobornos era la norma, pero lo que el alto obispo practicaba era de un nivel sin precedentes. Besewanst básicamente había convertido el templo en un antro de depravación para enriquecer sus propios bolsillos, mientras el templo se veía cada vez más afectado por dificultades financieras. Descuidaba la mayoría de sus deberes por los que le pagaban, más bien, Ferdinand tenía que hacer ese trabajo y gestionar el templo por su cuenta sin la compensación adecuada. Era la mayor ironía que Besewanst conservara las correspondencias y registros de sus actos con los nombres y sellos de sus cómplices. Lo hacía en nombre del chantaje, pero ahora se estaba volviendo contra él. Estos eran los crímenes más leves que cometió, y por sí mismos merecerían al alto obispo el castigo más leve.
Sería destituido de su cargo y luego se retiraría en paz con el tierno y cariñoso cuidado de Verónica. Eso es, si esos fueran sus únicos crímenes. Su mala gestión se extiende a la distribución de cálices para el ritual de primavera. Él y sus cómplices retuvieron la bendición de Flutrane mientras exigían flores, miel y tela a cambio en exceso. Sus acciones causaron que varias regiones de nuestro ducado sufrieran fuertes disminuciones en la cosecha. Mi hermano nunca haría eso. Chilló Verónica, como tenía la costumbre de perder su decoro cada vez que Ferdinand estaba involucrado. Cesad vuestra herejía contra Hebotornung en este instante. No tienes pruebas, Lady Verónica, por favor, mantenga su bendición de Dulcetzen mientras se desarrolla el trabajo de Hebotornung, dijo Florencia serenamente, haciendo que su suegra se mordiera el labio inferior y casi se hinchara de rabia. En respuesta a la objeción y negación de Verónica, los Giebes presentaron informes de su rendimiento de cosechas. Considerando el tamaño de sus tierras, no tenía sentido obtener una cosecha menor que las vizcondados y baronías cercanas de la facción de Verónica. Señalaron que el declive comenzó después de que Besewanst asumiera el cargo de alto obispo. Este es un problema grave, Auberenfest, dijo con gravedad un Giebe del norte. Apenas podemos salir adelante. Privar a Gedul de Mana está amenazando la estabilidad de nuestro ducado. Los nobles Leisegand pronto comenzaron a clamar y estuvieron a punto de acusar a Verónica de intentar destruir Ehrenfest a través de Besewanst. El sobrino más estudioso de Elvira, que se presentó como Ivander, un erudito, sacó un registro histórico del conflicto que destrozó Kischernite. El conflicto fue causado por un rendimiento de cosecha desequilibrado debido a plagas y desastres. El evento provocó que plebeyos y nobles huyeran a regiones no afectadas y causó caos entre los nativos como resultado. Sylvester parecía tranquilo exteriormente, pero sus manos sudorosas que apretaban su ropa debajo de la mesa hablaban de lo asustado que estaba por lo que había dicho el segundo hijo del Gib Haldansau. Verónica intentó hablar, pero toda la oposición predicaba un desastre inminente debido a los crímenes de Besewanst e insinuaban fuertemente que ella lo permitía. Que quería destruir el ducado de su hijo. Las pilas de tablillas de prueba se amontonaban ante Sylvester directamente para que las viera, Ferdinand desde el templo, registros de los Giebes, los propios registros personales de Besewanst. Las pruebas ya no eran bloqueadas del alcance de Sylvester por los eruditos Veronican del castillo. Las pruebas eran abrumadoras. Sin embargo, Verónica seguía intentando negarlo. Bonifatius dio un paso adelante. El alto obispo recibió una solicitud para llenar los cálices pertenecientes al territorio abandonado del este de Berkestock. Esto fue sin permiso del Auberenfest. Y como todos sabemos, el este de Berkestock está gestionado por Arensbach. Fue el golpe más duro. La compostura de Verónica comenzó a resquebrajarse. Es el más alto grado de traición, Arensbach. Verónica apretó los dientes. Estamos bajo su asilo. ¿No recibiríamos clemencia por esto? La réplica del señor Ferdinand a eso fue helada. La clemencia no importa cuando el Auberenfest no ha dado su permiso. El alto obispo está conspirando con otros ducados para robarnos Mana. Ni siquiera un gran ducado como Arensbach puede escapar ileso una vez que esta herejía llegue al Cent. Florencia se quedó helada ante la mención de que el Cent estuviera involucrado. Frembeltag era un territorio perdedor al que se le había dejado ir con el ascenso de su hermano. Tenían todo tipo de restricciones impuestas. Si el Cent se enteraba, su respiración se entrecortó por un momento, y sintió como si pasara una eternidad hasta que la reunión concluyó. Rezó para que no se mencionara al final que Frembeltag pedía lo mismo y que Sylvester lo permitía. La propia Verónica parecía estar bajo el hechizo de Schneest porque Arensbach también estaba en terreno inestable con el Cent. Exteriormente, Arensbach era de la facción ganadora, pero la verdad era que se mantuvieron neutrales durante la mayor parte de la guerra civil. El Aub Arensbach suplicó ser tratado como el vencedor sacrificando a su segunda dama y al heredero del linaje Berkestock. También estaban cargados con la gestión de la mitad de Berkestock como un castigo disfrazado de recompensa. Basándose en la solicitud secreta de cálices, era obvio que Arensbach no podía permitirse gestionar la tierra extra. Si se supiera que estaban estafando Mana a Ehrenfest, Arensbach estaría en una posición incómoda otra vez. El asilo de Ehrenfest de Arensbach quedaría tan bueno como nulo, aunque tampoco es que proporcionaran mucha protección en primer lugar.
Nunca Florencia habría imaginado que, estando en bandos diferentes, Verónica y Florencia sintieran la misma ansiedad. Auberenfest, esperamos su sentencia, declaró Ferdinand, con la mirada penetrante de Bonifatius detrás de él. Sylvester miró las pilas de pruebas ante él e intentó evitar la mordaz mirada de su madre. Parecía que iba a ceder bajo su presión y a acobardarse. Pero Florencia no iba a permitir que eso sucediera hoy. Deslizó su mano debajo de la mesa, entrelazando sus dedos con los de él para que pudiera sentir su calidez. Parte de la tensión se alivió en él. Y entonces Florencia dijo para que todos oyeran: Auberenfest, como primera dama de Ehrenfest y su diosa de la luz, tengo plena fe en que hoy impartirás el juicio de Hebotornung en su totalidad. Asterisco, por favor, no me decepciones otra vez. Sylvester tragó saliva ruidosamente. Su valía como esposo, su orgullo como hombre y su credibilidad como archiduque estaban en juego. Luego le asintió, enderezó su postura y se puso su cara de Aub para dirigirse al resto de la sala. Este será mi veredicto como Auberenfest. Escúchenme y obedezcan. Sylvester ordenó la ejecución de los sacerdotes azules que participaron en la gestión del mana y la corrupción. Los eruditos que habían bloqueado a Ordosnelli, según lo probado por Ferdinand, fueron todos despojados de sus cargos y multados severamente. Lady Verónica ha hablado en apoyo del alto obispo, aunque no esté directamente involucrada en los cálices de Berkestock. Por lo tanto, solo se le condena a una multa y arresto domiciliario hasta el final de la temporada. Fue la sentencia más leve que pudo darle, solo recluirla en arresto domiciliario por una temporada. Pero Florencia supuso que debería estar agradecida de que Sylvester hubiera castigado a su madre en absoluto. No puedes hacerme esto a mí, Sylvester. Entonces Verónica retrocedió, señalando a Besewanst. Hermano mío. Después de todo lo que hice por ti, ¿cómo pudiste traicionarme? El silencio cayó en la sala mientras todos miraban a Verónica incrédulos. ¿H, hermana? Tartamudeó el hombre, conmocionado por su cambio de actitud. Verónica siguió lamentándose: sé cuánto mimas a Georgine, pero ella ya es una persona de otro ducado. Por muy enfadado que estés conmigo por haberla enviado lejos, no puedes traicionar a mi hijo por ella. Asterisco, ella está intentando anular el hecho de que habló en apoyo del alto obispo por haber dado mana a Arensbach. Ventuchte ya ha tejido el patrón, no se podía destejar. Asterisco, Sylvester parecía afligido. Florencia esperaba que viera que su madre no era la mujer que él creía. Verónica culpó a Besewanst de lo que hizo bajo sus órdenes y lo abandonó a su suerte. Verónica, independientemente de lo que digas ahora, he tomado mi decisión como Auberenfest. Luego se volvió hacia su tío y declaró: en cuanto al alto obispo Besewanst, soy el Auberenfest y no repetiré el mismo error para siempre. Especialmente algo tan grave como ayudar a un ducado extranjero en el suministro de mana sin mi permiso en un momento de grave crisis de mana. Como archiduque, haré a un lado mi simpatía familiar. Serás ejecutado conforme a la ley. El tío de Sylvester, que había estado pálido y en silencio durante el proceso, se puso más rojo que Geduld de ira. Sylvester, ¿pretendes convertir a tu propia madre en una criminal castigándola? ¿Abandonarme a mí, tu propia carne y sangre, a las alturas? No puedes hacer esto. No escaparás ileso de un acto tan horrible. Este es mi decreto como Auberenfest. Sylvester alzó más la voz, silenciando al alto obispo. Caballeros, llévense a los prisioneros y escolten a mi madre a sus aposentos para su confinamiento. Señor Bonifatius, ordene a la orden de caballeros que capture a los corruptos sacerdotes azules de inmediato. Como ordene, Auberenfest. Bonifatius se fue más rápido que y Febrice, obviamente ansioso por volver a ver a su nieta y hacer el templo más seguro para ella. Ferdinand, tú te encargarás de las funciones tanto de alto obispo como de sumo sacerdote mientras tanto. Anunciaré al nuevo alto obispo más adelante, una vez que se haya resuelto la situación en el templo. Entendido, Auberenfest, dijo Ferdinand mientras se arrodillaba. Sylvester se volvió entonces para dirigirse a los Leisegang en la sala. Todos ustedes han intentado advertirme del sufrimiento de Ehrenfest, y sin embargo la información ha sido bloqueada hasta este momento. Que este momento les sirva de consuelo, ya que los responsables de su sufrimiento han sido castigados. Era lo más parecido a una disculpa que un archiduque podía hacer.
Las miradas de los nobles Leisegang eran notablemente menos afiladas, pero seguían siendo cautelosas. Quizás su percepción de él se había suavizado, pero, mientras Verónica siguiera viva y activa, ellos la observarían con cautela. Esa noche, Florencia recompensó los esfuerzos de Sylvester, permitiéndole desatarle el cabello hasta que la diosa de la luz volvió a alzarse. Disfrutó del momento posterior. El favor de su esposo, un poco de orgullo recuperado, un respiro de Verónica, y con el confinamiento de Verónica, su hijo regresará a su lado antes de su bautismo, aunque solo sea por un breve tiempo. Luego se reunió con Elvira una vez más. «Parece que la corona vuelve a ti por fin», comentó Elvira con una sonrisa. «Ciertamente. Es una lástima que haya sido necesaria tal tensión entre nosotras para que sucediera, pero a veces Glukkitat necesita un empujón para que Angrif otorgue sus bendiciones». Las dos compartieron sonrisas, la cálida sensación de amistad entre ellas de nuevo. Elvira se llevó entonces la mano a la mejilla, dando un suspiro. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer antes de que Ehrenfest sea totalmente agraciado con Chaos Flie. ¿Aprovechamos este tiempo que se nos ha dado libres de Chaosiper para cambiar más el color de la bandera? Me encantaría que estuvieras a mi lado en Rómulo durante el resto de esta temporada para atraer a más subordinados bajo la diosa de la luz. Será un placer como primera dama de Ehrenfest. Y así pasaron el resto de esa temporada de invierno libres de la mirada de Verónica, luchando por recuperar la autoridad sobre Gedult bajo la protección de Cocokalura y Gebotornung. Fin del capítulo 21. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?